Ok, ya creo que estamos todos listos. Se están, se están agregando los últimos. Portín Iberia. Les damos a todos la cordial bienvenida a esta serie de seminarios web que vamos a realizar durante este mes de diciembre de 2020. El tema que vamos a abordar en estos dos seminarios será el de la optimización de los costos en ambientes IBM-Z. Esto se realizará en dos sesiones. La primera de ellas en esta misma sesión y que tratará el tema descifrando el análisis del consumo de CPU en ambientes IBM-Z. Y la segunda sesión, que será la semana que viene, veremos un enfoque teórico práctico en la administración del uso de CPU y presentación de un modelo efectivo para la optimización de costos en un ambiente IBM. Les ruego inscribirse porque es un requerimiento para poder enviarles luego, aprovechando la inscripción, los materiales de estas dos sesiones. Para nosotros es muy importante su feedback para poder interactuar mejor con sus necesidades específicas y con lo cual podremos realizar otra serie de seminarios a partir de esta semana. Cualquier comentario realmente es muy apreciado para poder seguir trabajando con ustedes y hacer un seguimiento más exhaustivo de las necesidades. Al final de la presentación tendremos un breve tiempo para que puedan realizar preguntas a través de chat y si no es posible nos podrán enviar sus consultas o comentarios a través de los distintos correos electrónicos que les vamos a proveer en la diapositiva final. Muy bien. ¿Quiénes somos? Bueno, realmente somos un grupo de profesionales que tenemos más de 40 años de experiencia en el área de mainframe. Algunos de nosotros empezamos como operadores y en el área del sistema operativo ZOS. Ofrecemos servicios adaptables a las necesidades específicas del cliente en el área de rendimiento y de productividad. Como veis en los logos, Azabad, Supportin Iberia y ESOS son organizaciones junto con SoftXRed dedicadas a mejorar y optimizar la plataforma mainframe de sus clientes, con un portfolio de soluciones tecnológicas y servicios. Trabajamos juntamente con la dirección de IT de las empresas para mitigar los tópicos mencionados, apoyando a contener los costos, mejorando y o manteniendo los niveles de servicios requeridos. Nuestras organizaciones brindarán una serie de webinars donde compartirán soluciones para la optimización de los costos en ambientes IBM-Z y la administración del uso de CPU. Ok, aquí tenemos la agenda que vamos a transitar durante el día de hoy. Y vamos a ver 6 conceptos en los cuales el primero se trata de metodología para el análisis de rendimiento y ahí vamos a ver cómo trazar metas o definir muy bien los resultados que necesita obtener para su instalación sin generalizar. Consideraciones estadísticas para recolección y muestreo de datos. Nos vamos a proponer saber cómo construir patrones de consumo y rendimiento y buscar patrones de comportamiento. En el punto de anatomía y comportamiento del CPU, saber cómo está estructurada la memoria caché y los factores que afectan su actividad, además de saber cuáles son las tendencias de comportamiento. En el análisis de efectividad, vamos a ver cómo es la matriz de despacho que muchos de nosotros aún no las conocemos en profundidad. En el comportamiento de los discos, vamos a ver cómo analizar la carga de los discos, que es un tema muy importante para entender el flujo del input-output y para poder administrar los discos eficazmente. En el análisis de la memoria real, que es nuestro último punto, vamos a analizar la actividad de la memoria real para entender a fondo cómo se utiliza
y nos permitirá ejercer un mayor y mejor control sobre ella. Todo esto será explicado detalladamente por el señor Antonio Hernández, CEO de la empresa Sofxref, al cual en estos momentos le cedo la palabra. Adelante, Antonio. Gracias, buenos días a todos. Lo primero que vamos a ver, o la primera lámina que para mí es muy importante, que es la pirámide. ¿Cómo debe llevarse, cómo debe iniciarse? ¿Cuáles son los requisitos, los controles necesarios y obligatorios para poder tener un buen manejo del performance, para poder tener buenos resultados? Lo primero, como lo están viendo aquí en la gráfica, definir el uso del recurso y organizar su uso de acuerdo con las necesidades del ambiente. Todo tiene que estar orientado hacia las necesidades de la empresa, hacia las necesidades del negocio. Después que definimos cómo vamos a utilizar el recurso, generar reglas para controlar de manera efectiva el uso del recurso, normas. Tenemos que tener normas, tenemos que tener procedimientos bien definidos para poder llevar a cabo cualquier tarea dentro del ambiente del ZOS. El tercero, automatizar las normativas creadas de forma tal que sea imposible su violación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si hay una sola persona limpiando el área y mucha gente de manera simultánea ensuciándola o volviendo otra vez a llenar de basura, entre comillas, el área, la persona que hace la limpieza nunca va a terminar su trabajo. Por lo tanto, si generamos reglas y no las controlamos de manera efectiva, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener áreas en donde constantemente hay siempre problemática, hay siempre eventos que me producen muchos problemas dentro de lo que es el performance del uso del equipo. Después que tenemos definidas las reglas, después que tenemos controladas las reglas y sabemos con certeza que nadie va a poder violar la regla o el procedimiento, empezamos a definir los niveles de servicio. Nunca se deben definir niveles de servicio si previamente no se ha reglamentado y controlado, normatizado todos los procedimientos y normas que se ejecutan dentro del ambiente operativo. Luego que definimos los perfiles, luego que definimos qué queremos, para dónde vamos, cuáles son los valores óptimos o en qué rango de valores debo estar moviéndome para saber si estoy trabajando correctamente, es que luego de esos 4 pasos previos podemos iniciar el proceso de análisis y control de rendimiento. Previo, si no se han hecho estos 4 pasos, el 5.º paso es imposible realizarlo, porque ustedes realizan el trabajo y al finalizar el trabajo ya el ambiente otra vez está contaminado, porque la gente o el personal que trabaja no tiene norma, no tiene control, por lo tanto puede hacer prácticamente lo que quiera. Cuando uno acomete un proyecto, cuando uno acomete cualquier cosa en un proyecto, deben haber 3 cosas que se tienen que cumplir: querer hacerlo, poder hacerlo y tener las herramientas para hacerlo. Cualquiera de esos 3 elementos que falten, el proyecto va directamente al fracaso. ¿Okay? Entonces vamos a tener muy en cuenta esta lámina, esta primera lámina de toda la presentación, porque constantemente les voy a estar diciendo, volvamos a la primera lámina. Recuerden que deben haber controlado, recuerden que deben haber normatizado, recuerden que deben haber definido específicamente qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Avanza la página, por favor. Aquí hay lo primero que debo hacer. Este es una imagen de Alicia en el País de la Maravilla, donde
le pregunta al gato, ¿cuál es el mejor camino para salir de aquí? El gato le responde, depende dónde quieras ir. Alicia le dice, no importa. Entonces, bueno, te puedes ir por cualquier camino porque es exactamente lo mismo. No tienes una meta, no tienes un porqué de las cosas. Es bien importante, bien importante, ¿verdad? Primero, trazar metas o definir muy bien los resultados que deseo obtener. Y no se debe generalizar. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero que me analicen, yo quiero que me hagan un health check de mi ambiente, de mi DB2, de mi SIC, de mi ZOS. Eso es demasiado genérico. Al ser muy genérico, son varios proyectos que se tienen que abrir. Una cosa es entonar DB2, otra cosa es entonar el SIC, otra cosa es entonar el batch y otra cosa es hacer una definición, un perfil de cómo estoy y qué debo hacer. Entonces, cuando yo generalizo, nunca tengo metas específicas. Cuando yo generalizo, lo único que quiero es un análisis y que me digan cuáles son los ambientes o las tareas que me están causando problemas y qué componente es el que causa el problema. Pero eso realmente no es un análisis, no es realizar una tarea de mejorar el rendimiento, de mejorar la calidad. Es solamente saber cómo estoy. Entonces, muy importante trazar metas y definir los resultados. Al generalizar, no vamos a llegar a ningún lado. Por favor, adelante. La metodología que normalmente se utiliza, o la metodología más, por decirlo así, eficaz para acometer un proyecto de análisis de rendimiento o mejora de rendimiento es, primero, debo definir el intervalo o rango de fechas que voy a analizar. Muy importante saber si la muestra que estoy tomando realmente representa el comportamiento de lo que debo analizar. Si tomamos un día sábado, un día domingo, un día de fiesta, realmente ese intervalo no debería representar el comportamiento normal de mi ambiente. Entonces, definir el rango, tomar una buena muestra es el primer paso para poder empezar a realizar los estudios. Se deben realizar pruebas de verificación muestral para saber si la muestra colectada representa las situaciones o el ambiente a ser analizado. Otra vez, si en una muestra hay mucha dispersión, cuando hablamos de dispersión, hablamos de datos que están muy distantes en la muestra. Ejemplo, tenemos un uso de CPU del 100% con un uso de CPU del 5%. Realmente esos dos valores extremos, ese 100 y ese 5, me representan o representan el comportamiento normal de mi máquina. Otro problema es que pasa con los monitores que presentan o muestran la información con promedios en intervalos. Ese 100% que hablamos ahorita y ese 5%, el promedio me va a dar aproximadamente un 55%. Entonces mucha gente dice, bueno, en promedio estamos muy bien. Realmente no están bien porque tienen unos picos extremos en donde el CPU sube enormemente a la misma velocidad baja y eso me distorsiona lo que estoy viendo. O sea, tomar de por sí que el promedio es un buen número es una equivocación muy grande en el análisis muestral. Debo tomar lo primero que se muestra, lo primero que se analiza en una muestra, los niveles de dispersión. Si mis datos están muy dispersos, mi media está muy alterada, está muy afectada y no me muestra la realidad de lo que está pasando. Entonces, hay métodos que se llaman métodos de normalización para yo rechazar, desechar esos valores extremos y que la muestra quede mejor acomodada o el comportamiento
se asemeje mucho al comportamiento real de mi ambiente. Luego, definir los umbrales o valores de comparación o tipificación de uso. Hay una metodología que se llama el uso de las reglas de dedo, en donde las reglas de dedo lo que me indican es los valores normales entre comillas, de un ambiente de cierto comportamiento. Entonces, tomar como base inicial las reglas de dedo está correcto, pero en el avance del análisis, esas reglas de dedo deben ser rechazadas y tener nuestras propias reglas o nuestros valores que más se asemejen al comportamiento de mi ambiente. Entonces, las reglas de dedo inicialmente están correctas. En el transcurso del tiempo ya no debemos utilizar las reglas de dedo porque eso me distorsiona muchísimo la muestra. El cuarto punto es ubicar los hotspots, los puntos o los intervalos en donde de manera consistente, persistente, muy importante esto, porque en cierto momento el CPU suba al 100%, eso no puede clasificarse como un punto de uso extremo. Eso puede ser calificado como un evento anormal, pero que no es consistente. Es muy importante al definir los hotspots que el punto de consumo de cualquier elemento del ZOS siempre aparece el mismo día, a la misma hora o en el mismo intervalo, con más o menos los mismos valores. Eso es lo que se maneja como de manera consistente. Después que yo ubico los hotspots o los puntos en donde de manera consistente, y discúlpeme que repita tanto, la manera consistente, debo ubicar en esos puntos cuáles eran las tareas, cuáles eran los elementos que estaban activos y me estaban generando o produciendo ese hotspot o ese intervalo de consumo que se puede definir muchas veces como crítico. Por favor, adelante. Ok. Lo primero que debemos hacer es construcción de patrones de consumo y de rendimiento. ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos ver en el CPU? Lo primero que debemos ver en el CPU es la actividad de los work units. Los work units son los elementos, las instrucciones de un programa que llegan hasta los procesadores y son los que constituyen el material de trabajo de los procesadores para ejecutar un set de instrucciones y hacer que el programa avance, se ejecute. Segundo, manejo del despacho y manejo de las prioridades. Las prioridades que yo estoy colocando son las correctas. Las prioridades que yo estoy colocando son las que me resuelven los eventos, del negocio, no del ambiente del ZOS, es del negocio. Si mi negocio es vender libros, toda actividad dentro del ZOS, que sea vender libros, para mí es lo más importante. Eso es lo primero que debe ejecutarse y eso es lo primero que debe tener la mayor prioridad en el ambiente. Y el tercero, que tiene también que ver con el despacho de prioridades, es el uso del CPU, es a nivel del Workload Manager. Con el Workload Manager, que es el componente del ZOS que maneja las prioridades y es el que dice, tú tomas el CPU, yo te quito el CPU y te devuelvo, se lo quito a este, se lo doy a este otro, tú te vas a la cola de prioridades, te quedas esperando un rato hasta que la otra tarea cumpla con ejecutar el set de instrucciones que le corresponde. Entonces, la palabra, el set de instrucciones que le corresponde significa cuántas veces puedes tomar el CPU y por cuánto tiempo puedes tener tomado el CPU. Ninguna tarea puede agarrar el CPU para siempre. Hay ciertos momentos en donde el Workload Manager dice, no, ya tú consumiste mucho, tú te sales, ahora le toca a esta otra tarea.
ese overhead de que el Workload Manager y el SRM están vigilando qué está haciendo cada tarea para saber si la deja un poco más de tiempo o la saca o la sustituye por otra, también causa un overhead bien importante, ¿verdad? Dentro del consumo de CPU. Cualquier cosa que se haga dentro del ZOS consume CPU. Hasta el I/O consume CPU. Usar memoria consume CPU. Ahora, el problema es cuánto estoy dispuesto yo a aceptar el nivel de ese overhead. Es mucho overhead, es poco overhead. Hay indicadores que me dicen cuánto de CPU se consume el hecho de que una tarea administre la memoria real. ¿Ok? Hay consumo de CPU cuando una tarea ejecuta una I/O. Para ejecutar una I/O, el IOS o el subsistema de I/O del ZOS debe construir una secuencia de CCW para que él vaya al disco, lea el bloque tal, que está en el disco tal, que esté en la pista tal. Toda la construcción de esa cadena, que se llama Star I/O, consume también CPU y me lo cargan a mi tarea. O sea que mientras mejor administre la memoria, mientras mejor administre el I/O, menos CPU estoy consumiendo. ¿Ok? Igualmente, se debe evaluar el subsistema de I/O y las variables que me afectan el uso de los discos y de los Logical Control Units. Muy importante tener una buena distribución de carga a nivel de los LSU. Eso sería generar todo lo que es mi subsistema de I/O. ¿Cuántos canales debo tener pegado a este Logical Control Unit? ¿Por cuántas vías le puedo llegar yo a este disco? Ese tipo de cosas también mejoran no tanto el uso de CPU, disminuyen al máximo los tiempos de wait que tienen las tareas para ejecutar una I/O. ¿Okay? En el manejo de la memoria hay variables que se presentan en el SMF en donde él me mide cuánto de CPU se consumió una tarea por el hecho de administrar la memoria. ¿Qué es administrar la memoria? Traer una página, sacar una página, referenciar una página. El hecho de mover una página en memoria, eso consume CPU. Si una tarea tiene mucho get main, free main, tiene mucha actividad sobre la memoria, eso también me causa aumento del uso de CPU. Ya vamos a ver más adelante dónde yo busco esas variables, dónde yo busco esa información. Y en las aplicaciones, muy importante las aplicaciones, ¿cómo está mi transaccional? ¿Cómo está mi SIX? Las transacciones SIX están bien hechas, los tiempos que yo le coloqué de servicio están correctos, se adecúan a la realidad. No podemos poner valores. Yo quiero que esta transacción se ejecute en 150 milisegundos. ¿De dónde sale el número 150 milisegundos? ¿Por qué yo digo que esta transacción debe durar o debe tardar a lo sumo 150 milisegundos? Muchas veces, colocando ese tipo de peticiones, lo que hace es forzar que el Workload Manager trate de llegar a una meta en donde nunca va a poder lograrla. Y tratando de lograr esa meta, lo que hace es distorsionar los otros service class que no tienen ese tipo de metas. Entonces, hay que estar muy claro en la parte de transaccional cuáles son las metas que yo requiero, cuáles son las metas que yo necesito. Igual en los programas batch. Vamos a ver más adelante que el batch produce menos uso de CPU que el online. El batch es un consumidor bajo de CPU, por lo tanto es un tipo de carga que trabaja de forma más liviana en el uso del CPU. Y luego tenemos que buscar patrones de comportamiento. Tenemos que medir persistencia contra actividad. Que una tarea tenga mucha actividad
y no sea persistente, o sea, no aparezca siempre en los puntos de mayor consumo, significa que puede ser persistente, pero no tiene mucha actividad. Una tarea puede tener mucha actividad y no ser persistente. Aparece ocasionalmente. Si aparece ocasionalmente, eso es una tarea que lo vamos a dejar como segunda parte del estudio. La parte importante, la parte inicial del estudio son las tareas que son persistentes, que constantemente están apareciendo, en los puntos de alto consumo. ¿Okay? Por favor, adelante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les dije ahorita en relación a una muestra. Aquí tenemos una muestra de 15 observaciones, ¿verdad? Con una media de 48. Hay unos máximos de 100 y hay unos mínimos de 5. Si vemos la gráfica a nivel del valor medio, nos estamos equivocando. Estamos diciendo, oye, el uso de CPU está bajito, está al 50%. Si vemos la gráfica, hay unos cuantos puntos, hay unos cuantos hotspots. El cuarto punto está muy alto. El séptimo. Hay varios puntos que produjeron un alto consumo del recurso. Y hay puntos que no produjeron casi consumo del recurso. ¿Ok? Pero en promedio, ¿verdad? Me está diciendo que el uso del CPU está al 50%. Si vemos una medida de dispersión, como es la desviación, que vale 36, el valor de la desviación es casi igual al de la media. ¿Qué significa que la desviación o el valor de la desviación sea igual a la media? Que la muestra está muy dispersa, que esa muestra no representa la realidad de mi ambiente. Porque si esta es la realidad de mi ambiente, lo que tengo es prácticamente, si hablamos con un médico, con un cardiólogo, usted tiene una arritmia cardíaca, usted no está bien. Usted sube y baja constantemente su ritmo. Subir y bajar constantemente su ritmo no es normal. En cardiología se diría, usted tiene una arritmia, usted no está funcionando bien. Igual pasa con esto. Cuando nosotros vemos medidas de dispersión y esos valores en la medida de dispersión son muy altos, la desviación es un solo valor de dispersión. Existen otros valores de dispersión que se pueden manejar también, ¿verdad? Para saber si mi muestra realmente está correcta, realmente representa mi comportamiento. Porque otra vez, si mi comportamiento es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar constantemente, tengo una arritmia cardíaca. O sea, estoy mal, no estoy funcionando correctamente. Entonces, el hecho de tomar una muestra representativa, una muestra que me indique cómo me estoy comportando realmente, o por lo menos normalizadamente. ¿Qué significa normalizar? Normalizar significa eliminar los puntos extremos que me están afectando el valor de la muestra para limpiar la muestra. Entonces vamos a decir normalizar una muestra utilizando métodos de normalización. Significa dejar la muestra limpia, dejar la muestra normalizada. Y con esa muestra, rechazando esos valores extremos, podemos hacer un mucho mejor análisis. Por favor. Ok. Entonces, lo que acabo de decir es la normalización muestral. Podemos utilizar, hay cantidades de métodos, ¿verdad?, para normalizar una muestra. Luego de que hacemos el análisis y normalizamos la muestra, se debe obtener la función de comportamiento promedio normalizada. ¿Qué significa todo esto? Función de comportamiento promedio normalizada. Significa que yo estoy rechazando los puntos extremos, los puntos que afectan estadísticamente una muestra, y yo puedo entonces generalizarlo, yo puedo crear una función de comportamiento. En estadística, todo se lleva en base
a funciones de comportamiento. Si yo no puedo generar una función de comportamiento, yo no puedo generar un perfil de comportamiento. Si yo no tengo un perfil de comportamiento, yo no puedo saber si me estoy desviando de lo normal. El perfil de comportamiento es estar en este rango. Si yo me salgo de ese rango, estoy fuera del perfil, y la tarea que debo hacer es forzar a que nuevamente el procedimiento entre en esos valores para no desviarme. Si no me desvío, si no me salgo del patrón, lo único que queda, ¿verdad?, es consumo efectivo del recurso. La persistencia, como lo definimos anteriormente, es la aparición continua de un elemento en los puntos de desviación del comportamiento del recurso. Entonces yo puedo decir cosas, cada vez que el CPU está alto es porque la persona tal envía el job que se consume todo el CPU. Ah, ya estamos ubicando quién es el que genera esa desviación. Otro problema que es muy importante, la no aparición de elementos persistentes en los puntos críticos, o sea, cuando tengo un punto crítico, no siempre son los mismos elementos. Una vez aparecen uno, otra vez aparecen otro. Eso es lo que me indica que los elementos no son los contribuyentes del alto consumo, sino es el servicio mismo. Ejemplo, oye, el DB2 está pesadísimo. ¿Qué significa el DB2 está pesadísimo? Significa que hay puntos en donde el consumo sube mucho. Si analizamos esos puntos donde el consumo sube mucho y vemos que no hay persistencia y vemos que no siempre son los mismos elementos, significa dos cosas. O que todos los programas que hice para DB2 están malos, o que hay algún parámetro dentro del DB2 que no está adecuado a la forma como funcionan mis aplicaciones. Entonces, que el DB2 esté bien parametrizado, lo único que significa es, le puse los valores que me sirven a mi carga. A lo mejor esos valores no les sirven a la carga de otra compañía o de otro Z. Entonces, la no persistencia, el hecho de que no aparezcan siempre los mismos elementos en los puntos de alto consumo, significa que tengo un error en algún parámetro del producto que me da servicio, llámese DB2, llámese SIG, llámese MQ, llámese WebFit, llámese lo que ustedes quieran. Pero la persistencia es lo que me indica, es lo que me da la idea de cuál es el camino que debo tomar para arreglar el problema. Hay que diferenciar muy bien entre el uso de un recurso y el rendimiento. Yo puedo tener, ¿verdad? Yo puedo tener un alto consumo y un bajo rendimiento. O yo puedo tener un alto rendimiento con un bajo consumo. O un alto consumo con un alto rendimiento. Debemos tipificar que yo puedo reducir el uso o el consumo, pero nunca se debe reducir el rendimiento. O debo tener bien controlado el porcentaje de rendimiento que voy a perder si logro reducir el uso un tanto por ciento. Ahí estamos definiendo umbrales. Estamos definiendo. Vamos a reducir el 50% del uso de CPU con una pérdida de rendimiento que está entre el 8 y el 10%. Es un ejemplo. Si eso es aceptable para la instalación, bueno, vamos a trabajar en base a esos valores. No puedo aceptar perder ni un 1% del rendimiento. Bueno, eso te va a dar solamente un ahorro del 15% de CPU. Ese tipo de cosas son las que se tienen que analizar y ese tipo de cosas son las que se tienen que tener muy claras como metas cuando hago un proyecto de análisis de rendimiento. Por favor. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es medir de manera histórica
el comportamiento de las tareas. Este valor máximo que está aquí abajo debería estar aquí al final, no importa. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo el comportamiento en 12 observaciones de una tarea X, donde él me dice, el punto máximo llegó acá, el punto mínimo llegó acá, y las variaciones son estos valores que me representa el amigo SMF. Entonces yo puedo decir aquí cosas como, ok, esta tarea, el DB2 de producción, me consume o se detectó un consumo máximo del 60% de CPU, pero hay momentos con la muestra normalizada. Ojo, este valor se toma con la muestra normalizada. Llegó un momento en que ese señor DB2 se consumió un 60% de CPU, pero hay veces no solamente se consume un 30% de CPU. Entonces se pueden decir cosas como, históricamente el DB2 está variando entre el 30% y el 60% de CPU, ¿ok? Y en promedio hay valores que me pasan por debajo de la media o por encima de la media. Aquí diríamos que este es el valor mínimo, el percentil 25 o la cuarta parte, la media o el percentil 50, las 3/4 partes o el percentil 75 y el máximo o el percentil 100, que es el máximo valor. Entonces, yo puedo definir acá cómo tienes que manejarte. Si entre el punto máximo y el punto medio o entre el punto medio y el punto mínimo, ¿ok? Ya entonces definimos reglas de juego. Por favor. Ok, vamos a ver qué pasa con el análisis de la carga del CPU. Aquí tenemos la estructura del caché. La estructura del caché se divide en 4 niveles. El nivel del caché L4, el L4 es el caché más alto, donde están las instrucciones que van a ser distribuidas para todos los procesadores. Cada procesador tiene su propio caché, que se le denomina caché L3. Este es el caché del procesador 1, este es el caché del procesador verde, en este caso, este es el caché del procesador azul. Dentro de cada procesador se divide en lados, en sides. Entonces tenemos que el procesador verde tiene 2 sides y dentro de cada procesador verde hay 4 CPU-citos, hay 4 CPUs. En el caso de un Z14, este es un procesador de 5.4 GHz, cada uno de estos CP, en el caso de un Z14, cada uno de estos son procesadores de 5.4 GHz, ¿ok? Y en este ejemplo, no necesariamente siempre es así, cada CPU grande, cada caja, tiene 8 procesadores, en donde en cada site se le asigna un procesador. Cuando yo quiero ejecutar una serie de instrucciones, yo debo bajar hasta el caché L1 el set de instrucciones, eso se llama work unit, que son las que van a entrar a ejecutar las instrucciones en estos procesadores que están acá abajo. Aquí tenemos un ejemplo de un procesador Z196 donde nos da el tamaño de los cachés. El más pequeño, que es el L1, son 128K. Si mi programa tiene más de 128K, no entra en el caché L1. Y si en ese momento hay interacción, hay movimiento de la primera instrucción a la última instrucción, ahí hay lo que se llama actividad del caché o el RNI. Vamos a ver qué es el RNI más adelante. Entonces yo debo tener en cuenta que si yo tengo definida varios LPAR, varios ambientes que comparten los CPU, esas son estas líneas que están acá atravesadas, ¿ok? IBM recomienda que el movimiento del caché siempre sea vertical. Los movimientos horizontales, como en este caso, de este caché L4 a este caché L3, son muy costosos, porque refrescar los cachés es muy costoso y eso consume un alto CPU. Entonces, tener LPAR que comparten CPU es más costoso porque generan movimientos horizontales, no son movimientos verticales como indican estas flechas que están acá. Entonces,
la estructura de cómo creo yo mis ambientes, cómo defino yo los LPAR, me afectan enormemente la subida o la elevación del consumo de CPU. Por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el RNI. ¿Ok? El Relative Nest Intensity. Fíjense ustedes, si se acuerdan de la lámina anterior, entre el caché L1 y el caché L2 no hay una variable. No hay una variable. Esta variable es cuando yo subo del caché L2 a buscar la instrucción en el caché L3. Eso tiene un peso. Si tengo un movimiento horizontal, que es moverlo de otro caché, el peso sube. Si debo subir a buscar la instrucción hasta el caché L4, eso también tiene otro peso, pesa mucho más. Y si debo buscar la instrucción en memoria, el peso es todavía mayor. Estos valores L3P, L4LP, L4RP y MEMP son datos que se graban en el registro 113 del SMF. Entonces yo puedo calcular sin ningún problema cuál es mi valor de RNI. Un RNI bajo es muy bueno. Un RNI alto es muy malo. IBM da unas tablas en donde dice, dependiendo del modelo de la máquina, su RNI debe estar entre tal valor y tal valor. Si usted está fuera de esos valores, si está fuera de esos valores, sobre todo si el valor es muy alto, usted está teniendo un altísimo overhead por consumo de movimientos en el caché nada más. Eso no es productivo, eso es mover instrucciones en el caché. A mí me lo cobran, pero yo no lo uso. Entonces, ¿qué factores afectan la actividad del caché? La estructura o definición de la LPAR, lo que le acabo de decir. Tipo de carga. Las cargas batch son muchísimo menos pesadas a nivel del movimiento del caché que las cargas transaccionales o lo que está bajo C. Y el hecho de yo ligar cargas, de que de manera simultánea hayan ejecuciones de cargas batch y cargas transaccionales, me produce un overhead muy grande en la actividad del caché. La longitud de la ruta de la instrucción. O sea, si yo tengo un programa que necesita leer una tabla de B2, el programa no lee la tabla de B2. El programa le pide al DB2 que lea la tabla y, ¿verdad?, le devuelva la información. Significa que si la longitud de la instrucción es muy grande, o sea, la instrucción abarca más de una tarea asociada, significa que hay interrupciones. Al haber interrupciones, hay movimiento en el caché. Mientras la tarea está esperando que el DB2 lea, tienen que sacarla del caché porque no va a hacer nada quedándose ahí. Y ese movimiento, saca uno y mete otro del caché, causan incremento en el uso. La complejidad de la instrucción. La complejidad de la instrucción tiene que ver, ¿verdad?, con si esa instrucción requiere de muchos servicios que el programa no resuelve. Por ejemplo, servicios que resuelve el sistema operativo. Un IO. Yo no hago el IO, yo no hago la lectura. Yo pido el servicio de lectura y el iOS resuelve esa lectura. Eso es lo que se llama complejidad. Cuando hay muchas instrucciones dentro del programa que el mismo programa no resuelve. Y luego viene la jerarquía de memoria o el famoso RNI, que es el que me da el numerito, el famoso numerito, y me dice, usted está dentro del rango, usted está fuera del rango de comportamiento para ese modelo de máquina. Y luego la programación. Vamos a ver una lámina ahora, más adelante, por favor. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, en esta vamos a ver primero, antes de eso, cuál es, ¿verdad?, los factores. Aquí lo vimos ahorita, lo acabamos de explicar. Aquí tenemos, este es un ejemplo de un Z13. Lógico, para un Z14 estos valores cambian. Y esos valores son dependientes, o son dependientes del modelo de máquina. Por favor. Aquí tenemos el ejemplo que le estaba referenciando. Fíjense usted, este es un programa COBOL sencillito. Lee un archivo, este archivo lo lee 100.000 veces. Si el campo tal es igual a 3, perform rutina 1. La rutina 1 está al final.
Si ese programa tiene más de 128K, ¿por qué coloqué 128K? Porque ese es el tamaño del caché del L1. Significa que el set de instrucciones que están cargadas en el caché son las primeras instrucciones del programa. Pero la rutina 1, por cuestiones de tamaño, no cabe en el caché, está fuera del caché. Significa que cuando él va a ejecutar la rutina 1, debe remover del caché este pedazo del programa y cargar el pedazo donde está rutina 1. Cuando rutina 1 retorna el control, ese pedazo del programa no está en el caché. Entonces debe sacar el pedazo final del programa y meter el pedazo que corresponde a la primera parte del programa. Ese overhead hace que estos valores, el 0.4, el 1.6, 3.5 o 7.5, suban. ¿Cuántas veces los valores de esto que dijimos se incrementan durante el proceso de lectura? ¿Cuánto overhead genera este programa en la actividad del caché del Z-Series por problemas de diseño de programación? Ahí es donde empiezo. Acuérdense de la primera lámina, la pirámide. Si yo no tengo normativa, si yo no creé reglas de juego, cada quien se inventa sus propias reglas de juego. Si no, la instalación define. No se hace perform cuando la llamada es solo de un punto del programa. La primera regla en un programa de perform es, yo hago un perform y debo llamar la rutina desde distintos puntos del programa. Si la rutina se referencia en un solo punto del programa, no se debe hacer perform. Esa es una regla que se llama localidad de referencia y es una regla de performance. No, pero el programa se ve más bonito así con un perform y una cosa por aquí y una cosa por allá. Se puede ver muy bonito y todo lo que ustedes quieran. Pero a nivel de performance es una equivocación. Por favor. Adelante. Y aquí tenemos cómo podemos saber, ¿verdad?, los tamaños de mi programa. Caché L1 es 128K, que sería 131.000, que sería un hexadecimal 2000. Cada programa cuyo size sea 2000 o más de 2000 son los programas que me pueden afectar el uso del caché de la forma que explicamos anteriormente. Por favor. Y aquí tenemos qué es lo que me afecta el RNI, el Relative Net Intensity. Lo dije ahorita. El batch pesa menos a nivel del uso del caché que el transaccional o las aplicaciones bajo C. Un programa que tenga una rata de I/O muy bajo, buen block size, buen manejo de buffer, me produce menos problemas, me consume menos CPU a nivel del caché que aquellos programas que tienen una rata de I/O muy intensa. La rata de I/O muy intensa no es que lea mucho, sino que la construcción del estar I/O no sea eficiente. O sea, no me traiga la cantidad de bloques necesarios para yo tener que repetir nuevamente un estar I/O. El hecho de que las aplicaciones se mezclen. Para aplicaciones simples, el RNI es bajo. Cuando ligo aplicaciones, batch con online, DB2 y DB2, cosas que no tengan el mismo perfil de comportamiento, me va a generar un alto RNI, un alto consumo en el caché. Luego, las aplicaciones cuyo, ¿verdad?, uso de CPU es intenso, o sea, no hacía yo, bien lo que llamamos un CPU bound, el RNI es muy bajo. Para aquellas tareas en donde el uso del CPU no es tan fuerte, no es tan pesado, ¿ok?, o es muy liviano, el RNI es muy alto por el problema que estoy generando mucho estar yo, mucha interrupción. Generar una interrupción significa generar actividad sobre el caché. El patrón de referencia de datos, muy importante esto. Mientras más datos tenga cargado en memoria,
mientras el buffer sea muy grande, mientras la cantidad de datos que yo me traigo a memoria es grande, el RNI baja. Cuando mi buffer o mi patrón de referencia de datos es muy bajo, es muy diverso, a veces traigo mucho, a veces traigo poco, a veces traigo uno, una vez traigo 30, 40, no sé, lo que llaman esos son diversos, eso me produce un alto uso del caché, del RNI. ¿Por qué? Porque genero muchas instrucciones, mucho estar yo. El estar yo significa una interrupción significa intensidad de uso del caché. Y luego debemos tener entonación, miren lo que dice acá, configuración del software. Aquí no estamos hablando de entonar un programa, aquí no estamos hablando de entonar un producto, estamos hablando de entonar una configuración. Yo tengo que tener controlado el uso del RNI. Yo tengo que saber si yo estoy utilizando de manera correcta el caché. O sea, si no me están subiendo los costos a nivel de la forma como estoy utilizando el caché. Por favor, la próxima. Aquí tenemos entonces, vamos a ver la matriz de despacho. ¿Cómo se maneja la matriz de despacho? Realmente no es una cola, es una matriz. En donde, si vemos en este ejemplito, aquí tenemos un dispatch priority en un SDSF, en donde el tipo nos está mostrando que el SMTPROC está en la fila 12, columna 1. Fila 12, columna 1. Se inicia a partir de la columna 0. Significa que esta tarea está ocupando esta posición dentro de la matriz o dentro de la cola de despacho. El otro problema, después que él me ubica, después que el SRM, después que el dispatcher me ubica en una posición en la cola de despacho o en la matriz de despacho, viene la segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo una tarea puede tener tomado el procesador de manera continua? No es infinito. Cada quien debe tomar su time slice. Cada quien debe tener tomado su pedacito de CPU y no debe pasarse de ese pedacito. Entonces, después que yo estoy ubicado, estoy parado en mi cola de despacho, vamos a ver cómo se comporta eso. La próxima lámina, por favor. Aquí tenemos entonces un procesador con varios, un Z con varios procesadores. A cada procesador él le va a dar sus time slice para que se ejecute. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos lo que ellos llaman database server, que son los manejadores de base de datos. Y aquí vemos una explosión donde se indica que hay una interrupción. También podemos tener application software, o software de servicio, o lo que ellos llaman la arquitectura, o lo que ellos llaman el servicio, lo que ustedes quieran. Y luego tenemos tareas que son simples. ¿Qué es una tarea simple? Es una tarea que no requiere de ningún servicio. Esa tarea simple va directo en la línea negra hasta el uso del procesador. No hay interrupción, no pasa por esta interrupción. Luego tenemos tareas que requieren de servicios de terceros, sea DB2 o sea un software de servicio. Aquí, cada vez que él pide servicio a un tercero, aparece la explosión de la interrupción. Significa, ¿verdad?, que en el camino, en la longitud de la instrucción, van a haber varias etapas, van a haber varias interrupciones. Ese desarrollo, ese tiempo de ejecución se incrementa, porque se incrementa el uso del caché. El caché tiene que removerte, luego volverte a meter. Cada vez que te remueve y te vuelve a ingresar en el caché, porque estás inactivo, eso hay un consumo de CPU para hacer ese movimiento. ¿Okay? Igual pasa, ¿verdad?, con el I/O. Cada vez que yo hago un I/O, hay una interrupción, llámese SIG, llámese job simple, llámese lo que ustedes quieran. Cada vez que hay una interrupción, sea de I/O, o sea, de servicio, hay manejo intenso del caché, hay movimiento en el caché. Entonces, pretender
que yo tenga un ambiente de base de datos y que eso vaya muy rápido, que eso vaya muy bonito, es prácticamente imposible realizarlo porque de por medio hay interrupciones. O sea, de por medio hay alto consumo en el caché, por lo tanto hay alto consumo de CPU. Por favor. Y aquí tenemos unos ejemplos de análisis de efectividad. Aquí tenemos un batch que se definió como velocity, que tiene una prioridad de 3, acá está, y que él puede llegar a comerse hasta un 60% del CPU. Bueno, eso de medio no tiene nada, ¿ok? 60% de CPU no tiene nada de medio, ¿ok? Luego tenemos un online en donde por percentil se exige que el 90% de las transacciones terminen en 150 milisegundos. ¿Dónde salió el número 150? Sabrá Dios, ¿ok? Deben definir muy bien estos valores. Luego van a aparecer mensajes. Estos son las excepciones. ¿Qué es esto? Estos son las veces en donde me aparecen desviaciones. Las veces donde me aparecen desviaciones. Este día, a esta hora, el service class, este batch, tuvo un exceso de weight y estaba definido como velocity. Se supone no, es. El performance index de un service class debe ser 1. El valor de la meta se cumplió. Eso significa que el PI o el performance index vale 1. Por encima de ese valor, estoy muy mal. No llegué a la meta. Y mientras más me alejo de 1 por encima, peor estoy en la meta. Sí, el valor está por debajo de 1, mientras más se aleje de 1, muchísimo mejor estoy en la meta. Sobrepasé la meta. Y aquí tenemos a este señor que está aquí, el XRFB60, que es Velocity. En 104 observaciones se detectaron un PI por debajo de 1, muy bueno. El PI promedio estaba por encima de 1, muy malo. Y el PI máximo estaba muy por encima de 1, malísimo. Y si vemos entonces que solamente dos observaciones estuvieron por debajo de 1. Muy buenas estas, pero el 2% es muy poco. Las metas que se cumplieron entre 1.0 y 1.05 fueron 45. Pero la gran mayoría, 57 de este 104, no cumplieron la meta. O sea, este señor XRF Service Class no está cumpliendo con las metas que se predeterminaron. Este valor acá no está correcto, hay que adaptarlo, hay que adecuarlo. Cuanto más, cuanto menos, hay que hacer un estudio para ello. Work Units. Nosotros dijimos, ¿verdad? Los Work Units son los pedazos de los programas que bajan hasta los procesadores. Aquí aparecen 4 eventos. En el día 19 a las 4:10 de la mañana solamente se estaban despachando el 84.4% del servicio. O sea, hay un 16% de programas, de tareas, de Work Unit que no estaban recibiendo servicio, al menos en este intervalo. Acá apareció el 89% y aquí hay 2 que son horriblemente malos. No había logical processor, o sea, no había esos CPU que están abajo de 5.4 GHz disponibles para despachar carga. 112 pedacitos de programa o work unit quedaron por fuera a esta hora y continuó en los próximos 15 minutos, en donde habían 87 que tampoco lograron recibir servicio, ¿ok? Por favor. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo, una visión práctica. Imagínense que esto es una taquilla bancaria, esto es una agencia bancaria. Entonces tenemos que la gente entra en la taquilla, en la agencia, hace su fila, hace su cola, para que uno de los cajeros del P1 al P6 me atienda. Entonces vamos a primero, hay que tipificar la carga. Tenemos tercera edad, embarazadas, discapacitados, clientes premium, clientes del banco, clientes de la agencia, otros tipos de clientes.
Fíjense ustedes, el dispatcher, dependiendo de quién eres tú, dependiendo de tu tipificación, el tipo dice, usted por favor párese en el segundo punto de la fila para poder ser atendido. En la cola de despacho pueden haber varios clientes en el mismo punto porque tienen la misma prioridad. Están en el mismo service class. Significa que si en un service class hay demasiadas tareas, en ese punto de la cola hay mucha congestión de elementos que ocupan el mismo sitio. ¿Cómo se despacha? Se despacha de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea, va este, luego baja a este que está acá, se despachan, este se aguanta hasta que esta subfila sea atendida. Por lo tanto, la persona que está acá tiene que esperar que todos estos que estén aquí sean atendidos para que él pueda recibir servicio. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de que hay ciertas transacciones que no son resueltas por el mismo servidor. Ejemplo, DB2. Entonces, existen tareas adicionales de servicios, llámese manejadores de base de datos, llámese un MQ, llámese un WebFed, lo que ustedes quieran, en donde él le dice, por favor, cliente, retírese a la cola de espera. Hay una cola que no es esta que está acá, que es la cola, por decirle, de los pendientes. Por favor, váyase a esta fila que está aquí, que yo tengo que pasarle la información que usted me dio a estos señores que están aquí abajo para que terminen de realizar la transacción. Estos señores que están aquí abajo, a donde estos que están aquí le piden servicio, tienen que tener una prioridad muy alta, tienen que tener una velocidad muy alta para que ellos puedan resolver todos los servicios que son pedidos por otras tareas. O sea, la prioridad o la velocidad de estos señores de servicio tiene que ser muchísimo más alta que la velocidad de despacho de cualquiera de estos que están acá pidiendo servicio. Fíjense ustedes, cada vez que hay un wait, aquí hay un wait porque la tarea no puede resolver ese evento, ese requerimiento, hay una interrupción y aparece otra vez la explosión. RNI, aquí hay actividad del caché, aquí hay overhead que se está generando. No lo uso, pero me lo cobran. ¿Okay? Por favor. Ok. Dijimos, ¿verdad? Que los discos consumen CPU. De hecho, consumen CPU. Acá lo dice. Un programa quiere hacer un read o quiere hacer un write. Tiene que entablar una conversación con el iOS. Y el iOS dice, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero leer 5 bloques que están en el disco tal, en la pista tal, dicho tal. Ok, está bien, no hay problema. Yo te construyo la cadena de SW para que se ejecute esa instrucción que tú estás pidiendo. Y aquí aparece nuevamente interrupción. Al haber interrupción hay actividad del caché. Al haber actividad del caché me están cobrando por algo que no estoy utilizando. ¿Cuánto tiempo tarda ese wait? Ese wait va a tardar dependiendo de cómo estén ustedes estructurados, ¿verdad? Cómo estén en tiempo tienen ustedes estructurados, tanto las Logical Control Units como los discos que van a accesar. Cuando el subsistema de yo construye una cadena de SW, la primera instrucción que se ejecuta es, epa, canal, tú estás libre. Puedes recibir el comando, eso se denomina CMR, o tiempo de espera por conexión para indicar que la operación de I/O en el dispositivo se pueda iniciar. Eso se conoce como pending time a nivel de Logical Control Units. Si hay mucha congestión, el CU o el LCU no le responde y lo deja en espera. Por lo tanto, una muy buena configuración a nivel de los Logical Control Units, de los Control Units, me va a disminuir los tiempos de espera por esta interrupción. Luego que el Logical Control Unit aceptó, lo pasa a los discos.
Factores que afectan el tiempo de respuesta a los discos. Lo primero es el tamaño del buffer, el buffer size. Si yo jalo muchos bloques, no debo ir constantemente al disco, eso es óptimo. La localidad de referencia de los datos. Si los datos no están continuos, están muy distantes, significa que hay movimiento, que hay espera, que hay reposicionamiento, por decirlo así, ya no existe la palabra reposicionamiento, pero vamos a hablarlo como reposicionamiento, para lograr colocarse en el sitio que realmente debe leer. Eso también hay tal. Número de vías o path. Path Access Volume. ¿Cuántas vías tengo yo para llegarle al mismo disco? Eso es alto rendimiento, eso es alta disponibilidad. Cantidad de archivos referenciados de manera simultánea, ya sea a través del LSU o ya sea a través del mismo disco. Y la contención o acceso simultáneo de un archivo por varios programas. O sea, tenemos muchos factores que me afectan, ¿verdad? El tiempo de wait por un start-up. Factores asociados a la respuesta del disco. El pending time, lógicamente, cuando el Logical Control Unit recibe el requerimiento, se lo pasa al disco. En los discos modernos, en los Vector Array, ese tiempo es prácticamente cero porque la lógica de la caja donde están los discos recibe todo lo que le entregan y si no se lo puede hacer llegar al disco, lo mete en el caché que está dentro de la caja de los discos. Por lo tanto, el pending time se reduce por esta condición. Disconnect time, o es el tiempo de posicionamiento, donde el tiempo de posicionamiento es el tiempo que él tarda en ubicar el sitio donde va a empezar a leer. El connect time es el tiempo de transmisión del buffer, y esto va a depender, lógicamente, del tamaño del buffer, de la cantidad de bloques que voy a leer de manera simultánea. A mayor cantidad de bloques, mayor connect time, aunque eso a nivel de los canales y de los Logical Control Unit prácticamente es inapreciable, ¿ok? Y los delays, tanto por control unit y tanto por contención de la actividad del disco. Un disco con una alta contención, un alto BC, va a tener un mayor tiempo de wait. Entonces, si nosotros logramos controlar todos estos factores que están acá, estamos controlando el wait por allá. Por favor, ahora sí. Entonces podemos clasificar los discos de acuerdo a su utilización. Gran actividad y bajo rendimiento. ¿Qué es gran actividad? Muchos I/O por segundo y un mal tiempo de respuesta. Es un disco pesado. Gran actividad, muchos I/O por segundo y un alto rendimiento. Oye, ese es un buen disco. Ojalá todos los discos sean óptimos. Una baja actividad y un bajo rendimiento son discos que están subutilizados, no tienen casi actividad. Y un disco normal es un disco con una baja actividad y un alto rendimiento. Tenemos entonces que aprender a clasificar, ¿verdad? Aprender a clasificar mis discos para saber en dónde están los hotspots de los discos. Los discos pesados son los que me generan hotspots, los que me generan puntos de uso crítico. ¿Qué es una gran actividad? Una gran actividad son discos cuya rata de actividad, Star Subchannel por segundo, es muy grande, donde estas son reglas de dedo del siglo pasado. Ahora 200 Star I/O por segundo es cualquier disco. Ahora son mucho mayor que esto. Hay que buscar en el fabricante que te den las especificaciones de esa caja de discos que usted compró, igual con respecto a los 15 milisegundos, ¿ok? Ahora los tiempos de respuesta están alrededor de 1.5 milisegundos o menos. Y el tiempo de respuesta es la suma del tiempo del inicio del I/O, más el tiempo de posicionamiento, más el tiempo de transmisión, más el tiempo de espera. La reducción de estos tiempos significa la reducción del wait. ¿Ok? Por favor. Memoria. Ajá. Viene un problema. Ahorita la memoria realmente no es un gran problema. La memoria es muy barata y casi todos, ¿verdad? Los mainframes o todos los computadores traen una cantidad de memoria excesiva, grandísima, que normalmente no llegan a utilizarla en su totalidad nunca.
Lo principal en el estudio del comportamiento del uso de la memoria se basa en tres variables importantes. El available frame count, la cantidad de frames de memoria real que tengo disponibles en un momento dado. Un frame es un marco de 4K. ¿Cómo está moviéndose el área privada o el área, ¿verdad? O el área donde se están ejecutando mis tareas. ¿Cómo sube? Hay mayor consumo, menor consumo, las áreas privadas están creciendo, están bajando. Luego aparece otra variable que se llama el Target Working Set Size, o la cantidad mínima necesaria para que una tarea sea considerada como ejecutable. Cuando una tarea hace swap out, el sistema la saca y la va a volver a meter, lógico, no la mete completa, va a meter solamente el pedazo de instrucciones que él considera mínimo necesario para que esa tarea sea considerada como ejecutable. O el Target Working Set Size. Este es un valor que se muestra en todas las estadísticas de uso de CPU. Igual, si tenemos TV2, o tenemos aplicaciones Java, o tenemos aplicaciones que utilizan lo que se llama un Large Frame Area, un LF Area, que son grandes bloques de memoria ¿verdad? Que se definen para que cuando haya una lectura, la lectura sea tan masiva, tan grande, que se traiga gran cantidad de memoria y la residencia, ¿verdad? En memoria, pero esto aumenta la presión, aumenta la utilización sobre el almacenamiento central. O sea, utilizar bloques muy grandes o definir bloques muy grandes o definir un LF Area muy grande, sea para DB2, para Java, para cualquier aplicación, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que verificar primero si realmente tenemos memoria suficiente para soportar esa sobrecarga. Es muy importante que al momento de la detección de actividad de paginación se verifique qué cargas de trabajo sufren la paginación y qué cargas de trabajo trabajan la mayor parte del almacenamiento. ¿Qué significa esto? La mayor parte del almacenamiento, otra vez, pertenencia. Cada vez que hay una paginación que sea muy poca, ¿quiénes son los que estaban activos a momentos de esa paginación? ¿Ok? Por favor. ¿Cuáles son los indicios que me indican o que me pueden indicar la posible falta de memoria real? Lo primero es que aparezca un fenómeno que se llama stolen page. Eso es una variable que se guarda en los registros de SMF y están asociados a las tareas. Si esta variable, ese campo, tiene un valor distinto de 0, significa, oye, aquí está pasando algo. Me están robando páginas de mi programa, no la está utilizando, pero me las están robando porque ha habido en algún momento falta de memoria real. Exceso del fenómeno de swap out. Eso se refleja cuando los usuarios de TCO pasan de logical swap a physical swap. Logical swap es, te saco del procesador, pero no te saco de memoria. Te mantengo ahí porque me sobra memoria. En el momento que ya no me sobra memoria, los logical swaps se transforman en physical swap. Hay otra variable, hay una variable en SMF, en los registros de SMF asociados a las tareas, que mide cuánto tiempo de CPU consumió esa tarea para manejar memoria real. ¿Para manejar qué? Tráeme una página, devuélveme una página, hazme un get main, hazme un free main. El hecho de mover páginas, eso consume memoria. Que yo no la uso en mi aplicación, ok, pero igualito el CPU está consumiéndose. Una disminución, como dice acá, del UIC, un Reference Interval Count, indica que el UIC indica cuál es el tiempo que puede permanecer un frame en memoria real sin ser tomado en cuenta por el Garbage Collector. El Garbage Collector es el proceso del SRM que recupera memoria cuando las reglas, ¿okay?, del EFC o los umbrales del EFC están muy bajos. Dice, epa, vamos a activar el Garbage Collector para llenar la fila de elementos disponibles y tener mayor memoria disponible en cualquier momento. La disminución en el intervalo del UIC, la disminución, estamos viendo, estaba constantemente en 64.000.
de repente me bajó a 45.000. Ahí hubo un problema. Ahí hubo un problema porque el SRE me dijo, voy a bajar el tiempo de permanencia porque en algún momento me di cuenta que en el AFC, en el Available Frame Count, no había la cantidad mínima requerida o definida para poder mantener normalmente el uso de la memoria. Entonces, una variación muy fuerte, muy violenta de Luis me pueden indicar que ya voy a empezar a tener problemas de memoria real. La variación importante de cualquiera de estos valores debe ser detectada y controlada, sobre todo para aquellas tareas priorizadas para el usuario, las cuales deben ser incluidas en el grupo de tareas protegidas del robo de páginas. Muchas veces resuelven el problema, ¿verdad? Diciéndole en el Service Class, esta es una tarea que está protegida de memoria, o sea, sus páginas no me las puedes quitar. Entonces, si muchas tareas tienen, sus páginas no me las pueden quitar, las otras quedan muy afectadas. Eso lo define la instalación, ¿ok? Por favor. Luego, analizando las aplicaciones, ¿ok? ¿Cuáles son los indicios que indican posibles indicios de bajo rendimiento en una aplicación? Primero, programas con una relación desproporcionada entre el elapsed time versus el CPU time. Eso indica un exceso de wait. Ya sea un programa batch, también esto es las tareas transaccionales o el SIG. ¿Cuánto tiempo duró la transacción? Y de ese tiempo, ¿cuánto fue el consumo de CPU? Manejo muy pobre, eso sí aplica ya, bueno, esto aplicaría también al transaccional. Un manejo muy pobre del uso de los buffers de I/O. Un manejo en el uso de los impacta en el aumento del uso de CPU, claro, más construcción de estar I/O y más tiempo de wait por I/O. Claro que me afectan, ¿ok? Uy. De 8 días, 4 días, 6 días, eso lo define la instalación dependiendo de la configuración y de Tenemos un problemita con el sonido. Les ya, ahora ruego sí, que... Vale, ok. ya se recuperó. Fue una caída temporal aquí. Vale, perfecto. Una caída temporal nada más, ¿ok? Una variación importante de estos valores, lo mismo que vimos anteriormente, si antes estaba muy buena la relación, el uptime, CPU time, y ahora no, significa que algo está pasando que no pasaba anteriormente. Patrones de comportamiento. Otra vez volvemos a la lámina 1, patrones de comportamiento. Lo que no sea normal hay que revisarlo. Por favor. Ok. Aquí llegamos al final. Espero, ¿verdad?, que si tienen alguna pregunta la hagan en este momento de respondérsela. Amigo Alfredo, le cedo el control. Alfredo. Sí, como comentamos al principio, pues si hay preguntas, las manejamos por el chat, los que deseen, y si no, por emails. En la lámina siguiente seguro que se pueden ver los distintos emails para cada uno de los integrantes de cada una de las empresas.
Y me están comentando si podemos tener acceso a la grabación de esta sesión. Se grabó toda la sesión y a aquellos que les interese, pues la vamos a tener disponible para que la podáis ver por YouTube o por cualquier otro canal. Nos lo pedís y lo mismo. Como otro me dice, de Eugenio, el acceso a la dispositivos lo comentamos al principio. Todo el material que utilizamos hoy se va a distribuir a todos los participantes de este seminario. Muy bien. Por ahora no veo nada en el chat. Si hay alguna pregunta sobre el tema. Tito. Sí, dime. Sí, por razones de tiempo vamos a terminarlo. Disculpa, vamos a dejarlo aquí. Vale. Cualquier pregunta nos pueden mandar un email. De cualquier forma en el registro hay un email de contacto también. Y cualquier pregunta nos las pueden mandar por email. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.